Bienvenidas y bienvenidos una vez más a ECO. Hoy vamos a hablar de China, un país lleno de contradicciones y contrastes, y dada su magnitud y la gigantesca proporción de lo que ocurre en dicho país, pues estas contradicciones, si cabe, salen más a relucir que las contradicciones existentes en otros países. Ya sabéis, es un país rural por un lado, pero que está luchando a marchas forzadas por hacerse un hueco entre las potencias económicas internacionales. Un país que es oficialmente comunista, pero que tiene, por otro lado, severas restricciones a la organización colectiva de los trabajadores. O un país que corteja a la inversión extranjera, pero que, por otro lado, también tiene fuertes restricciones en sus mercados de capitales. Un país, en definitiva, en un proceso de cambio cuyo el resultado de este proceso no solo afectará a la vida de los más de 1.000 millones de habitantes chinos, sino al orden económico internacional en el que se inscribirá en este nuevo orden más multipolar, menos bipolar que el que hemos conocido hasta ahora. Bien, pues de todas estas cuestiones es de lo que queremos hablar hoy en un programa dedicado a China, un gigante con pies de barro. Vamos a ello. Bienvenidos. En 1949 se proclama la República Popular de China tras más de un siglo de agresiones extranjeras y guerras civiles. Las nuevas autoridades se fijan como objetivo prioritario recuperar la independencia política. Este objetivo se torna más urgente tras el enfrentamiento con Estados Unidos en Corea y el progresivo deterioro de relaciones con el hermano mayor soviético. Desde el principio, el Partido Comunista Chino emprende una ambiciosa batería de reformas sociales. Así, la esperanza de vida, que en 1960 no llegaba a 44 años, en 1975 rondaba ya los 66. Sin embargo, los dirigentes chinos también buscan desarrollar una industria pesada. Pero en un país mayoritariamente rural y cerrado sobre sí mismo, esto solo es posible mediante un esfuerzo colosal de los campesinos a fin de que proporcionen el grano a precios muy bajos para alimentar a las ciudades y generar el ahorro con el que comprar la maquinaria para desarrollar la industria. Esta política de fomento de la industria a costa del campesinado interno se salda con una terrible hambruna en 1961. Curiosamente, la confrontación entre la URSS y Estados Unidos durante la Guerra Fría propicia un acercamiento chino-estadounidense en 1971. Por otra parte, el éxito de Taiwán, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong convence a las élites chinas de la necesidad de atraer inversión extranjera. En 1978, China adopta una política de apertura y liberalización comercial con la creación de zonas económicas especiales, zonas con una legislación especial óptima para el capital foráneo. Desde esta apertura, el éxito estrictamente económico de China es innegable, pero esto ha venido acompañado de un aumento de las desigualdades, de un deterioro medioambiental serio, de represión política, de unos bajos salarios que dificultan la expansión de la demanda interna y de un espectacular endeudamiento privado. Bueno, pues ya lo hemos visto en este vídeo introductorio donde nos han hecho una especie de panorámica acerca de cuál ha sido la evolución a grandes rasgos de este gigante asiático. Pues para debatir el tema de hoy, si China efectivamente tiene pies de barrio o cómo está generando este cambio dentro de su modelo de crecimiento, tenemos a tres invitados especialistas en la materia que nos van a permitir ir desengranando toda la temática que queremos desgranar con vosotros a lo largo del programa. Vamos a empezar con ellos, os los voy a ir presentando. En primer lugar tenemos a José Antonio Nieto, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y gracias a vosotros. También tenemos con nosotros a Clara García, que es profesora titular también de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias y bienvenida. Gracias a vosotros. Y por último también tenemos a Javier Santa Cruz, que es doctor en Economía por la Universidad de Essex y socio fundador de China Capital y además profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Bienvenido y muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Pues si queréis, vamos a ir entrando en materia con una primera apreciación o valoración de China y de cuál es su situación ahora mismo, cómo está cambiando y cuál es el papel de China en en el orden económico internacional. Si queréis, empezamos contigo, José Antonio.
Yo creo que el título, primer titular, sí. el título que habéis puesto al programa es muy adecuado. Está claro que China es un gigante. Si tiene los pies de barro o no es algo que intentaremos discutir y que vamos a entrar en ello y que probablemente no lo zanjaremos en esta cuestión, pero es sugerente en su planteamiento. Lo que sí está claro, al menos en mi opinión, es que China va a más, cada vez más a un ritmo impresionante y por lo tanto pues va a dar mucho que hablar en el futuro. Pues vamos a ver, que es además ese ir a más, vamos a ir definiéndolo poco a poco. Clara, un primer titular. Yo diría que esta idea de los pies de barro es un vaticinio del colapso del crecimiento chino que se viene haciendo desde hace más de 20 años y es difícil saber por qué ahora va a ser que sí tiene pies de barro, mientras que esto, como digo, se viene vaticinando desde hace mucho tiempo y era que no. Sí es cierto que las tasas de crecimiento van cayendo, pero eso puede no ser más que reflejo del cambio de modelo que efectivamente habrá que describir, pero que ya se ha anunciado, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Pues si quieres terminamos contigo, Javier, una primera valoración o aproximación a la temática del programa. Pues en el camino que lleva China de ser la primera economía del mundo, algo que podrá conseguir en los próximos 15-20 años, no mucho más allá de más o menos de este timing, tiene desde luego enormes retos, enormes dificultades para poderlo conseguir, como lo han tenido todos los países que desde hace siglos se llevan desarrollando en el resto del mundo, pero además China en ese sentido tiene en este momento no solo ya un papel importantísimo, como no lo ha tenido nunca otro país en la historia mundial, sino además también lo hace con enormes efectos positivos sobre el resto de los países del mundo y especialmente sobre un continente como el europeo. Claro, pues muchísimas gracias. Si queréis, entramos directamente en el debate o en nuestro primer bloque, que era pues describir un poco las particularidades del modelo de crecimiento que los tres yo creo que habéis hecho referencia para poder ver si efectivamente los pies son de barro. Bueno, Clara nos ha discutido un poco el título, lo cual es perfecto para comenzar el debate. Si quieres, empezamos contigo, Clara. Digamos, ¿cuál ha sido este modelo de crecimiento? ¿Cuáles han sido las bases? Porque indudablemente, tal como nos decía el vídeo, China ha recolectado unos éxitos en los últimos años, de unas tasas de crecimiento de 2 dígitos impresionantes, pero muchos de los pilares que han permitido esta nueva dinámica fueron puestos antes de 1978, si no me equivoco, por lo menos es el planteamiento que nos decía el vídeo. Si nos vas a dar algunos elementos de análisis, estupendo, porque se generará el debate, que es lo que queremos en la mesa. Bueno, hay dos cuestiones. Una, si los pilares del crecimiento vienen de tan atrás, yo diría que hasta cierto punto sí, pero creo que no es quizá lo más interesante ¿no? profundizar en la herencia maoísta, en cómo se refleja esta herencia en las particularidades del modelo chino. Yo creo que lo más reseñable es entender que hay ciertos pilares del modelo de crecimiento que han sido poderosísimos, que han sido los que ahora los enuncio muy rápidamente, que han sido los que han dado un rédito enorme en términos de crecimiento, pero que a su vez tienen efectos secundarios de alguna manera negativos y que son precisamente y que por tanto se quiere de alguna manera revertir o modificar esas pautas de crecimiento. Muy rapidísimamente, básicamente es un crecimiento basado en la industria, en una industria muy capital intensiva en la última década y media o 2 décadas. Entonces, por tanto, es una industria muy contaminante, ese es uno de los problemas. Es una industria que además genera cada vez menos empleo porque es muy capital intensiva, es decir, necesita mucho capital para producir crecimiento. Entonces, al mismo tiempo que es fuente de crecimiento de productividad, es problema medioambiental y es problema en cuanto a que, de alguna manera, va cayendo su capacidad de generación de empleo. Y luego el otro pilar fundamental, doble pilar en términos de demanda, es la inversión, una inversión enorme, la más grande del mundo en términos del PIB. No hace falta, creo, abundar en cifras, pero más del 40% del total de la demanda agregada a China es inversión productiva. Esto es inusitado, es una cosa rarísima, pero de alguna manera muy importante para potenciar crecimiento.
Y el otro pilar de la demanda son las exportaciones netas. Claro, que es lo que hemos visto en estos últimos aunque no años. aportan tanto a demanda, la importancia de las exportaciones es un poquito más complicada, no es solo por aportación de demanda. Pues nos introduciremos un poquito en, digamos, en esa dinámica y cuál es el papel que ha jugado las exportaciones. Yo lo quería preguntarte, Javier, sobre estos cambios que nos estaba comentando Clara. No sé si estás de acuerdo que esos cambios efectivamente han generado los cimientos y también los problemas de los que ahora China está buscando la solución. Claro, obviamente China parte de una situación en la cual, de una situación enormemente complicada a finales de los 60 y sobre todo en mediados de los 70, cuando en el 68 se produce la revolución cultural, a partir de ahí se producen pues todos también los enormes cambios políticos que vienen después del 76 con la muerte de Mao. Entonces, la situación de la que parte es una situación que era absolutamente insostenible, es decir, en términos de que no solo ya de la hambruna, no solo ya de las enormes oleadas de personas que iban del campo a la industria, a las ciudades que entonces estaban en plena formación, la urbanización es en aquel momento cuando realmente se está produciendo, es decir, hasta antes no había como tal, y entonces el modelo efectivamente se consolida a partir, yo creo que de una frase que en China en política económica se ha ejercido en las últimas 3 décadas y que es la que pronuncia el sucesor de Mao, Deng Xiaoping, cuando dice que mientras cace ratones lo mismo da gato negro que gato blanco, es decir, una de las frases que solemos utilizar, que hay que poner en su contexto, por supuesto, que no es desde luego algo que entre economistas podamos discutir sobre ella, porque realmente estamos hablando de una frase hecha, de algo para que nos podamos entender, pero que la cosa no es tan simple, desde luego, como eso. Pero sobre todo ahí en lo que comentaba Clara hay una variable que cuadra y que encierra todo ese razonamiento primero que podemos hacer en términos macro, que es el ahorro. El ahorro en China es la potencia más ahorradora del mundo, y China en ese sentido ha aplicado un modelo que es un modelo que no es precisamente nuevo, sino que es relativamente, pues prácticamente desde que la economía es economía, que es que el ahorro genera inversión, la inversión genera crecimiento económico y el crecimiento económico genera empleo. Bueno. Es decir, por ese orden. Entonces, claro, cuando tenemos un país con una tasa de ahorro de más de 50 puntos de PIB, estamos hablando desde luego de una economía muy sólida, a partir de la cual se pueden realizar las reformas que se están haciendo. José Antonio, te quería preguntar, porque han puesto encima de la mesa el modelo de exportación, las consecuencias sobre la contaminación o lo que nos comentaba acerca del ahorro, del incremento del ahorro y de cómo se ahorra masivamente en esta economía. No sé, los cambios que tú has percibido o que puedes percibir en las últimas décadas de China, y cuál ha sido el impacto de estos cambios internos en el modelo estructural de la economía, ¿no? ¿Cuál es el papel de China o cuál ha sido el papel? Porque luego vamos a entrar en cómo se ha ido modificando ese papel y cuál es el nuevo rol de China en el orden económico internacional. Pero, ¿cómo ha sido hasta ahora? Bueno, cualquier cosa que se diga sobre un país tan grande, sobre un gigante, como decíais al principio, como tú dijiste en la introducción, con las contradicciones que eso implica, pues lleva consigo una enorme dificultad para generalizar. Yo estaba escuchando a Clara y estaba escuchando a Javier y pensaba que inevitablemente el modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento de China tiene que cambiar. Pero los tiempos en China son otros, son muy distintos. Es decir, probablemente, bueno, para empezar, los procesos electorales y la forma de gobernar el país es absolutamente distinta, los periodos de maduración son más amplios. El modelo de crecimiento tiene que cambiar, casi parece una necesidad, pero yo no veo la posibilidad de que a corto plazo se reduzca la tasa de inversión y yo no veo tampoco, por mucho que se insista en la conveniencia de reforzar el consumo interno, tampoco veo, al menos a corto plazo, la posibilidad de que el modelo exportador de China se modifique de manera sustancial. En todo caso, lo que da la sensación es de que un país que ha sido capaz de recorrer en tan poco tiempo un proceso de industrialización tan formidable, lo que da la sensación es que si sus autoridades siguen siendo lo suficientemente inteligentes, podrán gobernar
ese proceso de cambio y sabrán reconducir las inversiones hacia exportaciones de mayor valor añadido y que generen otro tipo de modelo interno. A mí me da la sensación de que China, volviendo al titular de pies de barro o no, de que China está en ese dilema de que puede seguir gobernando su crecimiento interno, pero si quiere tener una mayor presencia en el mundo, ha de abrirse, ha de cambiar, ha de hacerlo de otra forma, y ese es un dilema importante. Supongo que luego hablaremos de él. Clara, sí, no sé, de este dilema que nos comentaba. Una de las cuestiones fundamentales que hemos visto en el modelo de crecimiento chino, muy centrado en las exportaciones, era la competitividad en salarios o los bajos salarios que le ha permitido, pues bueno, ganar competitividad internacional y generar estas tasas de ahorro impresionantes. ¿En qué medida ha sido esto una política dirigida? Una política es decir, dirigida desde el gobierno de mantener los salarios bajos, o cuáles son los instrumentos que ha utilizado el gobierno para eso, y por otro lado supongo que también esto será uno de los problemas que haya que resolver, ¿no?, para generar esa demanda interna. Sí, sin duda. Yo creo que más que insistir en qué políticas ha habido, que por supuesto ha habido represión de sindicación o cualquier forma de organización obrera occidental, como podamos entenderlo aquí, pero más que abundar en eso, yo creo que lo interesante ahora es ver que están revirtiendo las políticas en el sentido contrario. Es decir, claro que ha sido una fuente de competitividad fundamental, pero ellos mismos entienden que tienen que ascender en la escala tecnológica, generar exportaciones de cada vez mayor valor añadido, y para ello están haciendo una cosa, salvando las enormes distancias, pero parecida a la que hicieron hace ya mucho tiempo Japón y Singapur, que es forzar de algún modo incrementos salariales. Por ejemplo, con una reforma laboral que establece salarios mínimos. Luego ya, si eso cómo se implementa, si los gobiernos provinciales hacen caso o no, o cómo, eso es un poco otra cuestión, la cuestión de la implementación. Pero la tendencia es clara en las reformas laborales y incluso con la condescendencia con ciertos movimientos laborales, obreros, como queramos llamarlos, que previamente eran absolutamente reprimidos, ¿no? O sea, que yo creo que hay un claro cambio de tendencia, apuntando en el sentido que tú indicabas. Evidentemente, el crecimiento de los salarios es imprescindible, es uno de los escollos que hay que superar para virar un poco la demanda interna desde inversión hacia consumo, sin duda. Javier, no sé si estás de acuerdo, si es uno de los, digamos, de los elementos, y por otro lado, si es viable, como nos comentaba Clara, ¿no?, que es otra de las incógnitas. Tengamos en cuenta que en China en los últimos 10 años el coste laboral se ha multiplicado por 3. Es decir, esto es una de las cosas, y además la mayor, como tenemos en un sistema en el cual no estamos en un esquema de protección como podamos tener en un Estado occidental, ese crecimiento del coste laboral es equivalente a un crecimiento de los salarios, es decir, los salarios se han multiplicado por 3. Y además se ha hecho bajo una cuestión importantísima, que es que en China se ha mantenido a raya la inflación en los últimos años, es decir, uno de los fenómenos que se han producido en muchas etapas de la historia económica es la de procesos de crecimiento económico acompañados de procesos de inflación ciertamente acentuados. Sin embargo, en China se ha dado la circunstancia contraria, es decir, sí que hubo periodos en los años 90 y, por ejemplo, también hubo un periodo entre el año 2007 y 2009 donde la inflación se fue de control, no llegó a irse de control, pero sí tuvo un repunte bastante importante, porque además lo hizo. Ahora que estamos hablando en las últimas horas de que las carnes, también de todas estas carnes que pueden ser cancerígenas, el porcino es, dentro de la cesta de la compra en China, uno de los bienes importantes, de los bienes clave, y el Banco Central chino utiliza el precio del porcino como indicador adelantado de procesos inflacionarios. Entonces, ¿y cómo se controla la inflación en China? ¿Cómo se ha podido lograr ese crecimiento sin tensiones inflacionarias? Claro, se ha hecho en primer lugar porque en China el crecimiento de los costes laborales se ha hecho porque ha crecido la productividad. Es decir, los crecimientos de salarios se han hecho apoyados en incrementos de productividad.
Si esto no se produce, si esto no se hace de esa forma, obviamente la inflación es la que tiene que salir por algún lado. Es decir, los economistas enseñamos a nuestros alumnos que el salario real es en el equilibrio es igual a la productividad del trabajo. Entonces, si crecen más rápido los salarios de lo que crece la productividad, ¿eso qué significa? Que está creciendo los precios mucho más allá de lo que lo haría en otra cuestión. Entonces, si los salarios, si la productividad está creciendo y a la par crecen los salarios, se está haciendo sin un proceso acelerado de inflación. Y eso, desde luego, es una buena noticia también para cuando estamos haciendo una reconversión de la economía hacia una economía de consumo. Es decir, ahí una de las cuestiones clave es el poder adquisitivo de las familias y máxime cuando en China se ha producido un fenómeno que son 300 millones de personas ya son clase media y 700 millones de personas en los últimos 30 años han salido de la pobreza. Claro, mientras estamos viendo el gráfico de crecimiento de la economía china, claro, hablamos de tasas de crecimiento que, el mundo tiembla si China tiene una tasa de crecimiento como la que ha aparecido en el tercer trimestre, que es por debajo del 7%, pero bueno, no deja de ser una tasa de crecimiento espectacular, ¿no, José Antonio? Sí, desde luego es sorprendente que un país de esa dimensión pueda seguir creciendo a unas tasas tan elevadas. Incluso cabe plantearse cómo hubiera sido la recesión, la gran recesión de estos últimos años, si China no hubiera seguido aportando al crecimiento mundial pues una parte tan significativa. Se puede reducir parcialmente su tasa de crecimiento, se puede reducir su aportación a la demanda mundial y al crecimiento mundial, pero es indudable que China ejerce un liderazgo muy significativo. Eso es una cosa incuestionable. Y nos parecía fundamental el hecho de que decíamos acerca de las tasas de crecimiento, porque de la misma manera que nos comentaba José Antonio, que evidentemente el crecimiento de China ha hecho que la gran recesión tenga un impacto menor, la ralentización del crecimiento de China está haciendo, por otro lado, que las perspectivas de crecimiento de los países emergentes, Latinoamérica, África, pero también de los países ricos como la zona euro, por ejemplo, se vean resentidos, ¿no? No sé en qué medida la ralentización de China ralentiza la economía mundial y eso pone en peligro la recuperación que supuestamente hay en algunos países. En este momento la reducción de la tasa de crecimiento de China, un cambio que es absolutamente lógico porque pasamos de un modelo industrial y de exportaciones donde las tasas de crecimiento son elevadas, más se partía de unos niveles muy bajos, hacia una economía de consumo que ya no necesita crecer tanto como tasas de 2 dígitos y sobre todo el consumo, una de las características que tiene es que es ciertamente estable a lo largo del tiempo como variable macroeconómica, pues lo que lleva es a que esto, quien se tiene que preocupar de ello, son aquellas economías que no han diversificado sus estructuras productivas y que han basado íntegramente su crecimiento y su desarrollo en las materias primas, en ser proveedores de China. Es decir, China es el primer consumidor mundial de commodities. ¿Cómo qué zonas? Por ejemplo, ¿Latinoamérica o...? Es el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, pero también es el caso de países que están dentro del mundo desarrollado y que tienen un problema importante en este momento, como es Australia, como es Nueva Zelanda, como es Canadá. Es decir, ellos viven de proveer de commodities a China. Australia, el 60% de su riqueza procede de la explotación de metales básicos que vende a China y, por tanto, cuando se ha producido esta ralentización del crecimiento económico porque va hacia otro modelo distinto, China ya no necesita tantas commodities para poder desarrollarse, pues ha llegado un momento en el cual Australia se ha quedado muy atrás en la conversión de su sistema económico, al igual que Canadá, al igual que Chile, por ejemplo, también Brasil, por supuesto Argentina. Entonces son economías que no han diversificado su estructura productiva, siguen basando su riqueza en exportar materias primas a China y obviamente esas son las que tienen el problema y son las que se tienen que preocupar. Clara, estabas asintiendo. Mientras tanto vemos el gráfico de desigualdad, cómo se ha reducido la desigualdad o cuál ha sido el impacto del crecimiento del que estamos hablando en la mesa en la desigualdad de China comparada con otras regiones económicas. Pero estabas asintiendo cuando decía... Sí, perdona. Sí, quizá sobre el impacto de China sobre otros países en desarrollo me gustaría añadir que
que de alguna manera, abundando en lo que decía Javier, que lo principal no es tanto la tasa de crecimiento china, sino qué tipo de inserción, qué tipo de relaciones casi estructurales de comercio y de inversión se producen entre China y otros países en desarrollo. Por ejemplo, China está poniendo, como todos sabemos, mucho dinero y mucho esfuerzo en incrementar la integración regional, tanto hacia el este como hacia el oeste ha creado asiático. el banco de los BRICS hace bien poquito. El proyecto este del cinturón casi hasta Europa, el banco de infraestructuras, etcétera. Entonces, esto yo creo que son todo muestras de una intención clara de abundar en un modelo de integración regional extendido, pero regional mundial para China, bueno, ¿no? no sé, regional plus, que en principio yo no creo que tenga por qué venir mal en absoluto a sus vecinos, porque muchos de los estudios al respecto muestran que más que competidores, por ejemplo con el sudeste asiático, son claramente economías complementarias en cadenas de producción, y de hecho, precisamente por el incremento de salarios que comentábamos antes, algo de producción manufacturera basada en costes laborales bajos ya se está deslocalizando hacia, yo qué sé, lugares como puedan ser Vietnam o Bangladesh. Que China está deslocalizando. Bueno, a ver, si no es necesario, quizá no empresas chinas, empresas internacionales, transnacionales, que empiezan a deslocalizar, aprovechando nuevas ventajas comparativas en China y aprovechando estos costes laborales bajos. No sé si me explico, en otros lugares, claro. De modo y manera que mientras exista esa suerte de integración, de alguna manera de complementariedad entre países vecinos, bueno, pues sí es verdad, aquel que no se diversifique, aquel que no entre en el juego de las cadenas de producción globales no tiene prácticamente nada que hacer con una ralentización del crecimiento chino, pero los demás yo creo que es una cuestión más que de tasa de crecimiento, de tipo de integración, de estructuras de integración con China. Y podrán seguir beneficiándose incluso con unas tasas de crecimiento del 6, del 5%. Claro. No sé, José Antonio, qué visión, porque es interesante. Yo planteaba la cuestión de que tal vez la ralentización del crecimiento de China pueda afectar negativamente a otras zonas geográficas, pero si he entendido lo que nos estaban comentando, principalmente Clara, esa ralentización que se deriva de una transformación del modelo de crecimiento puede ser positiva para la integración económica internacional en un orden más multipolar o no sé. Eso es difícil predecirlo. Claro. Lo que está claro es que en una economía tan cambiante hay ganadores y perdedores. Claro. Y yo escuchando, pues pensaba inevitablemente en nuestra querida Europa, en nuestra dolida Europa y en lo mucho que está perdiendo, que ha perdido, y ya no solo en términos industriales, en términos de deslocalización, sino también de sistema financiero, incluso en las oportunidades que ha perdido Europa por no manejar adecuadamente el tipo de cambio del euro, por no querer, por no poder, por empeñarse en no hacerlo, mientras China hábilmente ha sabido jugar con su moneda, sin decir que no a una reforma del orden internacional, pero sin decir que sí está de acuerdo. Es una contradicción más de China, es decir, por una parte no puede tomar posiciones de liderazgo en el orden internacional, al menos todavía. Por otra parte, no lo rechaza de forma clara, no lo acepta, pero no lo rechaza. Está dando lugar a iniciativas muy significativas y que van a dar mucho que hablar en los próximos años: el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el Banco de Desarrollo de los BRICS que comentabas anteriormente. ¿Puede nacer de ahí un nuevo orden multipolar? Es complicado saberlo, porque evidentemente está Estados Unidos, está el dólar, que sigue siendo importantísimo en los mercados internacionales y que es una fuente de alimentación del poder de los Estados Unidos, por mucho que lo digamos o que no lo queramos reconocer, incluso es algo evidente. Y la cuestión es cómo China va a poder participar de forma paulatina, de forma silenciosa, en un plazo de tiempo acelerado, pero necesariamente largo, en un proceso que tiene que convertir a ese país en el líder natural que es, pero yo no estoy muy seguro de que la vía sea la integración regional. Parece que China tendría que aspirar a más.
parece que está llamado a desempeñar un papel más importante que la mera integración regional. Yo creo que la integración regional juega un papel para los demás. No es central para la posición de China en el mundo. Es central para la posición de sus vecinos con respecto a China. Son dos cuestiones diferentes. De hecho, además, mantiene una posición también de cierta tensión, porque, por ejemplo, hay una cuestión que es enormemente importante, que es el control de las aguas del mar de la China meridional. Entonces, ahí estamos hablando de que hay las últimas estimaciones hablan de 17.000 millones de metros cúbicos de gas sin explotar. Entonces, el control de esas aguas se la disputan 6 países, donde además también China tiene que lidiar con el problema de toda la vida de Taiwán, es decir, de considerarlo como provincia, tal, pero aparte de eso tiene problemas con Filipinas, con Malasia, con Indonesia, también con todos los países con todos los países del entorno, Vietnam también. Entonces, el problema está en que dentro de esto juega ese equilibrio, es decir, yo pienso más esto en términos de equilibrio, es decir, ni de cantarse una forma ni de otra, es decir, mantener un equilibrio estratégico, ya que con ese equilibrio estratégico las empresas chinas, y ese es lo que, por ejemplo, probablemente recogerá el 13º plan quinquenal que se aprueba a finales de esta semana, se aprueba por parte del Comité Central del Partido Comunista, pero la Asamblea Nacional Popular lo aprobará en marzo, que es cuando se reúne la Asamblea Anual. Entonces, el plan quinquenal, una de las cosas de las vías de actuación es sin duda la de que las empresas chinas, y sobre todo las grandes corporaciones que todavía tienen participación estatal, primero salgan a bolsa, es decir, el mercado chino deje de depender tanto como lo hace ahora mismo de la banca, es decir, el 60% del mercado de financiación en China son bancos. Y por tanto, cuando hablábamos del pánico de vaticinar catástrofes en China en el verano, sobre todo la última semana de agosto, cuando la bolsa se desploma, la bolsa es el 17% del mercado de financiación. Es que es menos que en España. En España es el 30%. Bueno, pues en China es el 17%. Y el mercado de bonos, donde se dio una serie de quiebras de default por parte de algunos emisores, es el 5%. Es decir, estamos hablando de proporciones mínimas. Entonces, la cuestión está que, por un lado, se pretende que las grandes empresas salgan a bolsa, es decir, se genere un potente mercado de capitales, pero que eso vaya acompañado de su expansión internacional. Entonces, su expansión internacional se ve apoyada por 2 cuestiones. Una son la creación de ese tipo de bancos, y luego, en segundo lugar, la creación de zonas especiales en las cuales se puede entrar a China sin control de capitales y de cambio liberalizado entre el yuan y el resto de monedas. Ahí están Frankfurt, Londres o la propia Hong Kong, que fue la primera. Bueno, yo creo que es uno de los temas interesantísimos los que hemos puesto encima de la mesa, entre otras cosas, porque efectivamente este verano sucedió pues la caída del índice bursátil de Shanghái, en la mayor caída, ¿no?, de los últimos 8 años, o por lo menos desde el 2007, y eso fue preocupación internacional, pero al mismo tiempo, China, como no tiene esos mercados de capitales que probablemente vamos a hablar ahora muy desarrollados, pudo contener esa explosión y que no se dispersara por el resto de la economía, como podría ocurrir en otras economías con los mercados de capitales más liberalizados. Sí me gustaría entrar en el segundo bloque, y yo creo que es perfecto porque estamos hablando de cómo se está agotando este modelo, un modelo basado en las exportaciones, de bajos salarios. Ya hemos ido viendo cómo esos elementos que han caracterizado ese modelo han ido agotándose, y sí me gustaría entrar en el segundo bloque, que es cuál es, a partir de ahora, los elementos que pueden poner encima de la mesa el gobierno chino para este cambio. Y ese primer elemento me parecía muy fundamental. No sé si a Clara a lo mejor le parecerá lo mismo, el hecho de este desarrollo de los mercados financieros en China, porque nos hablaba José Antonio Nieto de los mercados financieros, tienen un papel preponderante, ya no solo en la economía mundial, también en China, pero tiene una situación muy particular, ¿no?, los mercados financieros allí. Bueno, la principal particularidad ya la ha mencionado Javier, es que en realidad la inmensa mayoría de la financiación empresarial depende de la banca. Es un sistema financiero enormemente bancarizado, y es verdad que China lleva de alguna manera
flirteando con la idea de desarrollar mercados de capitales más profundos que supongan una mayor participación en el total de financiación corporativa, pues bastante tiempo. Lo que pasa es que yo creo que China, desde luego desde la crisis financiera del 97 en sus vecinos asiáticos y luego más aún con la crisis financiera de países occidentales en 2008, es perfectamente consciente de los riesgos que supone un mercado mercados de capitales plenamente liberalizados. ¿Los necesita para este nuevo modelo? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Es decir, hay economistas, hay analistas, fundamentalmente estadounidenses, que consideran que es necesario, sobre todo para dar desde ahí un empujón a consumo. Mi opinión personal es que no va a depender fundamentalmente de eso, que se desarrolle el consumo, va a tener más que ver con una cuestión distributiva, como decíamos antes, temas salariales, también con cuestiones fiscales y de gasto público, y no tanto de un desarrollo profundo de los mercados de capitales. Lo cual no quiere decir que no vayan a apostar poco a poco en esa dirección. También, como bien decía Javier, la mera idea de hacer zonas económicas especiales donde sí que haya una mayor liberalización de los flujos internacionales de capital es un claro signo de ello, pero también lleva el sello de China, que es el tema de empezar de manera experimental, de manera concentrada geográficamente y no de manera generalizada, para poder ir de alguna manera conteniendo los efectos o los posibles efectos perniciosos de esa liberalización, ir midiendo, ¿no?, de alguna manera los efectos, un poco en un sistema de prueba y error que ha sido sello de la casa, es decir, así es como han hecho prácticamente todas las reformas en todos los sectores. No les ha ido mal hasta ahora. José Antonio, tenemos justo ahora una llamada, pero primero estabas... No, era un matiz sobre lo que decía Clara, que estaba sintiendo, porque estoy totalmente de acuerdo. Parece obligado pensar que las grandes empresas chinas tienen que tener más presencia en el exterior. Casi se deriva de ello la idea de que poco a poco, como decía Clara, China tendrá que ir abriendo, tendrá que irse abriendo a los movimientos internacionales de capitales, pero a la vista de lo que está pasando en el mundo y a la vista de que muchos economistas, aunque no sean norteamericanos, también llaman la atención sobre los riesgos que implica la liberalización de los movimientos de capitales. Lo lógico es pensar que en China lo van a hacer con prudencia, lo van a hacer con mucho cuidado, porque por una parte están obligados a incrementar su presencia fuera y eso implica también abrirse a los movimientos internacionales de capitales, pero los efectos pueden ser muy importantes para una economía de esas características. Claro. Y tal vez estén, o por lo menos hasta ahora parezca que estén mejor dotados para controlar esas explosiones. Veremos si continúa así. Quería dar paso, porque tenemos una llamada con Ricardo Molero, que no sé si estará ya en antena o le podemos ver. Ricardo es profesor de Economía de la Universidad Loyola Andalucía y es especialista además en cuestiones de China. Ha estudiado y tiene una larga trayectoria de publicaciones al respecto. No sé si le tenemos ya al teléfono. Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escucháis, Iván? Perfectamente. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Hola a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. No sé si estabas escuchando un poquito el debate que estábamos teniendo encima de la mesa. Sí. Y bueno, nos comentaba Javier, entre otras cosas, ese 13º plan quinquenal que va a ser aprobado en los próximos días. No sé si nos podrías dar una visión de este cambio de modelo que estamos hablando, pero claro, lo estamos viendo y lo estamos hablando desde una perspectiva externa. No sé si nos puedes dar la visión de cómo se está viviendo ese cambio desde China, desde dentro, las diferentes facciones o las diferentes corrientes que se van a presentar en este comité o en esta conferencia que se dará en las próximas semanas. ¿Cómo se está viviendo este cambio de modelo económico desde dentro, Ricardo? Bueno, lo primero decir que todo lo que digamos con mucha prudencia, porque es muy difícil saber lo que realmente ocurre dentro de China y menos aún los debates dentro del
del seno del gobierno chino y del Partido Comunista Chino, ¿no? Pero bueno, por tratar de dar unas pinceladas de lo que parece que está ocurriendo, es que bueno, prácticamente todo el mundo está de acuerdo y los invitados todos hacían mención a esa necesidad del cambio del modelo productivo chino, de pasar de un modelo orientado a la exportación y con altas tasas de inversión a un modelo orientado al mercado interno, al consumo de las familias chinas, de un modelo basado en escalar posiciones en la División Internacional del Trabajo, en las cadenas globales de producción y así incrementar la productividad, alta tecnología, digamos. El problema es que el proceso que lleva a ese cambio de modelo es muy conflictivo. Es muy conflictivo porque pone en cuestión intereses muy asentados, ¿no? Y bueno, doy simplemente una cifra que yo creo que es bastante significativa, que es que los beneficios industriales, los beneficios de las empresas chinas han descendido un 2% lo que llevamos de año, entre enero y agosto, ¿no? Y esto quiere decir que esas medidas redistributivas que son necesarias para que el consumo de las familias chinas se incremente está afectando los beneficios de las empresas y eso nos permite entender que estas empresas, el empresariado chino, sobre todo la burguesía exportadora, se está resistiendo a muchas de esas medidas, ¿no? Ricardo, estabas hablando y has dicho que las políticas de distribución van a tener, o de redistribución van a tener una importancia en los próximos tiempos y en ese cambio de modelo, que es precisamente lo que nos estaba comentando Clara hace un momentito, ¿no? Que tal vez sea más importante que el desarrollo de los mercados de capitales, estas políticas de redistribución. ¿Qué planteamiento tienes tú al respecto? Sí, o sea, es muy necesario. El gobierno chino ha logrado mantener el crecimiento gracias a políticas de estímulo fiscal y monetario, pero eso tiene sus límites, ¿no? Y de hecho estamos viendo los límites. China está creciendo al 10 al 9% y ahora de repente ya ha caído por debajo del 7%, ¿no? Entonces porque ya el gobierno no puede seguir manteniendo la demanda interna de manera artificial con el estímulo fiscal, ¿no? Entonces la única manera de mantener la demanda interna es incrementar los salarios para que se incrementen los ingresos de las familias chinas y así pasen a consumir más. Entonces el problema que, como os decía, es que eso pone en cuestión los beneficios de las empresas chinas y la burguesía exportadora se está resistiendo. Se está resistiendo, por ejemplo, a aprobar la nueva ya de 2008 reforma laboral, se está resistiendo a aprobar o a poner en marcha las cotizaciones a la seguridad social que tienen que poner en marcha, se está resistiendo muchas veces, incluso están impagando muchos salarios, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay una contradicción. Desde China, desde el interior, se sabe que hay que llevar a cabo esa reorientación del modelo económico, pero al mismo tiempo esas resistencias hacen que las medidas parece que vayan en el sentido contrario, ¿no? Desde que llegó al poder la nueva generación de líderes en 2012, después del 18º Congreso, lo que se aprobó en la tercera sesión plenaria del Partido Comunista, del Partido Comunista, y lo que se está aprobando en el último plan quinquenal son medidas que tienden hacia una mayor liberalización, hacia una mayor privatización, medidas que tienden en último término a poner en cuestión toda esa senda redistributiva que se había ido llevando a cabo durante los últimos años. Entonces, China está ahora mismo neoliberal, ¿no, Ricardo? Según estás comentando. Parcialmente neoliberal. Bueno, nada en China se puede incluir dentro de los cánones en los que pensamos en Occidente, nada es tan blanco o negro nunca, pero sí, son medidas que tienden a dar, por ejemplo, mayor poder a los mercados financieros y eso acaba generando presión sobre los salarios, ¿no? La presión de los inversores. Entonces, como que hay una contradicción dentro de la propia China, hay una contradicción que tiene que ver también con las luchas internas dentro del partido, con las dos grandes facciones, lo que algunos analistas llaman la facción de Shanghái, mucho más vinculada a la industria exportadora, y la facción populista o de la Liga de los Jóvenes Comunistas, la de la anterior generación de líderes, Hu Jintao y Wang Yapao, que parece que esa lucha interna dentro del Partido Comunista en el último congreso la ganó la primera de esas facciones, la facción proclive a la burguesía exportadora, y está haciendo que China se esté parece que se esté echando atrás el nuevo gobierno en muchas de las nuevas medidas que estaban incrementando los salarios, pero que no lo habían hecho todavía de manera completa y suficiente, ¿no? Entonces, la perspectiva es, aunque como parece una manera de lavarse las manos,
pero yo diría que de mucha incertidumbre, porque no es una cuestión solamente económica, es una cuestión de conflicto político y de que los perdedores tienen que aceptar perder. Los que tienen que perder para que el modelo se reoriente hacia el interior tienen que aceptar perder, y por ahora no lo están aceptando, ¿no? Muy bien. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por este input. Yo creo que nos has puesto encima de la mesa muchísimos elementos para que debatamos acerca no solo del modelo chino, sino de las reticencias y de las corrientes, de los diferentes intereses que también se confrontan en el país asiático. Muchísimas gracias, Ricardo. Esperamos que tenerte por aquí algún día en directo. Espero que pronto. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Javier, te estabas asintiendo mientras veíamos en la última intervención de Ricardo. No sé si porque estás de acuerdo o porque estabas en desacuerdo y querías matizar algo. ¿Cuál de las dos? No, la primera. Es decir, hay varias cuestiones que se ha señalado perfectamente, pero podemos profundizar un poco más en ello, ¿no? Entonces, ahí dentro del nuevo plan quinquenal, además el plan quinquenal verdaderamente es una institución económica que ha tomado un cambio absolutamente radical. Es decir, ya no estamos hablando de hacer una tabla input-output donde señalamos pues cuánto hay que designar a cada industria y cuándo tiene que producir. Estamos hablando de una guía de política económica, es decir, estamos hablando de política económica además al estilo chino, es decir, a largo plazo. Es decir, hablamos de los 5 años porque es un poco la forma tradicional en la cual se articulaba la política económica, pero más allá del nombre y de la duración, estamos hablando del largo plazo. Entonces, realmente el sentido, porque hablábamos de las empresas estatales, de que se van a ir privatizando, van a salir a bolsa, además, con un país en el que hay 90 millones de inversores pequeños, es decir, de 90 millones de cuentas en este momento de pequeños inversores, pues todavía más aún lo que se está haciendo al privatizar esas empresas, al que salgan a bolsa, es darles la posibilidad de que puedan ser propietarios de esas empresas y de que puedan formar parte de ellas, especialmente en el caso de los bancos. Y entonces, aparte de todo esto, hay dos cuestiones que son esenciales por las que va el Banco Central chino. En primer lugar, tenemos la liberalización de los tipos de interés, es decir, la reforma del sistema financiero parte de la liberación de los tipos de interés, es decir, en este momento tenemos dos tipos de interés claramente diferenciados, el tipo de crédito y el tipo de depósito. Entonces, todas las decisiones que se están tomando de política monetaria son de reducción del tipo de crédito para poder acercarlo al tipo de depósito, que se hagan uno único y que flote de forma libre. Es decir, esa es una cuestión importante, y además a la vez en China siempre se está utilizando la estrategia del palo y la zanahoria, es decir, yo te doy la posibilidad de dar más crédito, por ejemplo la banca reduciendo su ratio de reservas, sin embargo yo te pongo el palo, que es ten en cuenta que cada renminbi de nuevo crédito que puedes dar tiene que estar respaldado y tiene que tener una asignación de capital. Es decir, les importa no tanto el que el crédito siga creciendo, sino sobre todo la solvencia, la calidad de ese crédito, y quitar protagonismo a la banca y dárselo al mercado de capitales, es decir, para que pueda haber la financiación empresarial no esté tan constreñida en este momento por la banca. Y luego, por último, la cuestión también que es fundamental es la liberación de la balanza de capitales. Es decir, ya China va camino de ser precisamente un país en el cual los capitales fluyan libremente. Sí, Clara, no sé si estabas... efectivamente, sí. Bueno, nos ha dado Javier, varios elementos muy interesantes, ¿no? La liberalización de la cuenta de capital, la liberalización de los tipos de interés. Parece que todo va hacia ese campo semántico de la liberalización, flexibilización, ¿no? Desregulación. Es decir, permitir todo aquello que antes no estaba permitido, pero en cierto sentido hay una manera diferente de gestionar el capitalismo desde esa perspectiva, ¿no? O por lo menos la sensación que tenemos, y no sé si están mejor preparados países como China, que no tienen una tradición de democracia liberal como la tienen otros países, y que tal vez les haya permitido pues gestionar palo zanahoria, como está diciendo Javier, o ese prueba y error del que tú nos hablabas antes. Sí, es verdad que casi miremos al momento temporal que miremos, desde los años 80, las palabras que merece o que son atribuibles a las reformas chinas
incluyen liberalización, incluyen privatización, incluyen apertura, incluyen integración, es decir, todo aquello que suena un poco a, no sé, a modelo de mercado liberal. Sin negar, obviamente, que eso es así. China es ahora mismo una economía de mercado, es una economía capitalista, yo creo que todos estos adjetivos se le pueden poner, pero sí creo que tiene una idiosincrasia propia. Los adjetivos dan igual, pero sí que es verdad que tiene algo propio, que yo diría que consiste fundamentalmente en que el Estado siempre ha encontrado maneras, hasta ahora, no sabemos qué pasará en el futuro, pero hasta ahora siempre ha encontrado maneras, de alguna manera, de re-regular, es decir, de encontrar nuevas formas de control, o me gusta más, de pilotaje, ¿no? de alguna manera de manejo en corto de ciertas cuestiones, que además esas cuestiones van modificándose a lo largo del tiempo. Es decir, el pilotaje no es siempre sobre todas las cuestiones, sobre todos los mercados. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, del mismo modo que sí que se va liberalizando y se va desregulando, el Estado, yo creo que hace dos cosas que no han cambiado desde los años 80. De alguna manera, a través de los planes quinquenales diagnostica, es decir, diagnostica problemas que además muchas veces requieren soluciones de largo plazo, Claro. Diagnostica, y otra cosa que hace es encontrar nuevas formas de control. No sé si, por ejemplo, en cuestiones financieras, una forma, entre comillas, de control de la liberalización financiera es precisamente la apuesta tan fuerte por la internacionalización del renminbi. Es decir, no es casual, esto no se produce a la vez casualmente. Es que el único país que ha podido de alguna manera financiarse de manera continua, gobernar, bueno, salvo la crisis en los Estados Unidos, pero bueno, que de alguna manera ha tenido una posición muy particular en las finanzas internacionales por tener moneda de reserva, es Estados Unidos. Entonces, yo creo que la apuesta por la internacionalización del renminbi es una manera indirecta de recontrol del sistema monetario financiero, un control que de alguna manera se pierde en el proceso de liberalización. Claro. Es un ejemplo, pero podríamos encontrar otros muchos. Bueno, otro y hay es, muchos ámbitos que son al revés, crecientemente regulados. O sea, lo laboral pasa de un poco del no sé, del salvaje oeste a un mundo de una regulación creciente. ¿no? Yo no sé y si lo medioambiental, claro. Bueno, ya ni hablamos, o sea, las regulaciones teníamos cada vez además, acerca del medioambiental, teníamos un gráfico de emisiones de CO2 que efectivamente porque se dice que el crecimiento de China es muy contaminante, pero si lo vemos en contaminación por persona o por habitante, efectivamente ahí lo tenemos, la gráfica de abajo, la azul, es la de China y la de arriba son la de los países ricos. Quiero decir que hay un trecho enorme todavía para culpabilizar. No quiero decir que efectivamente tenga que llegar a contaminar tanto como contaminan los países ricos, pero que desde luego el foco de atención no debería, o por lo menos no solo debería estar puesto en China. José Antonio, no sé si dentro de lo que nos comentaba Clara de esta re-regulación o liberalización y regulación o liberalización y encontrar soluciones a los problemas que produce esa liberalización, se encuentra la creación de ese bloque que llamamos BRICS, que ni tan siquiera es una creación propia, en fin, es un nombre que lo puso una agencia muy conocida internacional, pero donde China está jugando un papel fundamental, ¿no?, en la creación de ese nuevo bloque de países emergentes, que no sé qué papel puede tener bueno, pues en estas nuevas relaciones económicas internacionales. Bueno, el término BRIC o BRICS, como apuntas, pues no tiene origen en China, y eso por una parte, y por otra parte, si estudiamos la historia, incluso si intentamos aventurar el futuro, las oleadas de nuevos países industriales pues son sucesivas. Ahora ya se habla incluso, claro, pues del grupo de los 11. Bueno, en fin. BRICS, definamos que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Porque muchas veces lo decimos, pero se nos abrevian ahí un conjunto de países tan heterogéneos que sí. Claro, China es el país más grande, es el país más importante, pero además de eso, yo creo que en China pueden estar orgullosos de la política económica que ha seguido su gobierno en estas últimas décadas, no solo porque ha sacado a millones de personas de la pobreza, y lo ha hecho además en un tiempo récord,
sino porque todo aquello que aparentemente se emerge, se configura como un aspecto negativo, como algo que puede pesar sobre el modelo de desarrollo chino, también puede convertirse en lo contrario. Salía antes el gráfico sobre el medio ambiente, la contaminación en China. Claro que es un problema, pero al mismo tiempo es una oportunidad. China va a tener la oportunidad, le costará, pero va a tener la oportunidad de reconvertir su modelo de desarrollo, y eso va a exigir inversiones, va a exigir mejoras de calidad y probablemente también va a tener resultados sobre la calidad de vida de las personas. No llegará, porque no es el camino, al modelo de desarrollo, de desarrollismo de los Estados Unidos, ni hace falta ni posiblemente es lo que quieren, pero yo creo que en China sensatamente pueden saber que están en condiciones de enseñar algo al resto del mundo, no solo a los BRICS. Y ese algo que pueden enseñar tiene mucho que ver con lo que apuntaba Clara, con el papel del Estado. Hay papel, hay espacio para las políticas públicas, de liderazgo, de pilotaje, de regulación, de prueba y error, de saber moverse con cintura para reconducir ora la política monetaria, ora la política fiscal, para aspirar a una mayor redistribución. Hay motivos, objetivos, para saber que en China el Estado y su política económica ha tenido éxito, y eso puede ser exportable a otros muchos países. No tenemos por qué seguir dependiendo del modelo casi unipolar que ha predominado en el mundo hasta ahora y que es el que está vigente y estará vigente más tiempo, no sabemos hasta cuándo, pero China va a irrumpir en la economía internacional con algo más que sus exportaciones. ¿Queréis, brevemente, estabais asintiendo y negando los dos al mismo tiempo? No sé qué parte de la exposición estaba con la que estáis de acuerdo o en desacuerdo. Javier, tú, por ejemplo. No, vamos a ver, hay dos cosas que todavía podemos dar una vuelta de tuerca más a esto. Lo hacemos brevemente. Una es que China le ha ganado la batalla a Estados Unidos, la batalla diplomática, es decir, Estados Unidos tiene que empezar a reducir sus emisiones de gases en el año 2025, mientras que China lo va a hacer en el año 2033. Es decir, que tiene todavía otros casi 20 años más para poder reconvertir toda su estructura productiva y sobre todo aquella que es más contaminante. Pero en segundo lugar hay una cuestión importante, que China, los nuevos mandarines, es decir, la nueva élite gobernante, sobre todo lo que inculcan a sus hijos, es decir, las nuevas generaciones en China, sino además también lo hacen en un entorno en el cual premian el esfuerzo, premian el ahorro. Por ejemplo, el ahorro es una de las cuestiones clave que enseñan desde pequeños, donde pronto se va a acabar la ley del hijo único y donde el cambio institucional viene también por una férrea lucha contra la corrupción y de esa forma generar instituciones de calidad. Entonces ahí es donde está en este momento desarrollándose la vía reformista en este país. Javier, muchísimas gracias. Si queréis, tenéis cada uno 30 segundos, pero son 30 segundos para un pequeño titular terminar. Yo sé que es un tema que, como decía José Antonio al principio, no vamos a cerrar hoy y tendremos que hacer más mesas acerca de cuál es el papel de China, porque este proceso durará años y aquí estará ECO para contarlo. En cualquier caso, primer titular, 30 segundos. Clara, empezamos contigo que la ronda, venga. Qué difícil. Resumir China en 30 segundos es muy difícil. Efectivamente. Lo único que diría es que no tenemos que alarmarnos en exceso si las tasas de crecimiento se ralentizan. Esto es una parte consustancial del cambio de modelo. Bueno, ya he gastado los 30 segundos, ¿no? No es preocupante y hay oportunidades de cambio. Sí, yo diría que sí. Yo sería optimista a la luz de la trayectoria pasada. No siempre la trayectoria pasada dicta lo que vaya a suceder en el futuro. Los economistas somos adictos a la incertidumbre, además, o sea que sabemos lo que es. José Antonio, 30 segundos, rápidamente. Yo volvería al título originario del programa y a esa interrogación de los pies de barro y diría que China tiene los pies en la tierra. Si de momento están más o menos enfangados es otra cuestión, pero parece que son extraordinariamente pragmáticos.
Javier. Sí, la nueva normalidad, que es como también los propios mandarines chinos llaman a esto, la nueva normalidad lleva, y es un nuevo paso, a que China, como digo, en 15 o 20 años, como decía al principio, sea la primera economía del mundo. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Yo me he divertido mucho en el debate porque he aprendido muchísimo de todo lo que habéis dicho, así que os agradezco tanto que hayáis estado aquí como vuestras intervenciones y espero que nos podamos volver a ver aquí en directo, en ECO. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y como siempre nosotros queremos terminar recogiendo algunas de las palabras que nos han dejado los invitados. En primer lugar, yo creo que no hay que alarmarse por este cambio de modelo de crecimiento que lleva aparejado naturalmente una reducción de las tasas de crecimiento, pero sobre todo con ese otro modelo de gestión, y que hay lugar para esas políticas públicas dentro de que China está compitiendo por esa hegemonía, por esa, por lo menos, competición, porque no sea un mundo multipolar y haya diferentes actores, diferentes potencias hegemónicas, diferentes bloques en un mundo que vamos a conocer en los próximos años y que, como decíamos, estará ECO para contaros. En cualquier caso, queremos dejaros dos propuestas de libros. El primero de ellos es un libro escrito por Peter Nolan y además está publicado en Traficantes de Sueños. Ahí lo tenemos. Está China comprando el mundo. Es un libro donde nos habla acerca de ese programa de inversiones mundiales que tiene China, por lo menos esa expansión de la inversión internacional china, y trata de desafiar el mito que China está conquistando el mundo, sino simplemente nos da datos y nos permite explorar cuál es la situación de la inversión extranjera de China en el extranjero. Y el segundo de los libros es uno con un título muy sugerente, se llama Adam Smith en Pekín, Orígenes y Fundamentos del siglo XXI. Es un libro, por supuesto, un clásico de Giovanni Arrighi, y está publicado en la editorial ACAL. Es un libro, además, que se ha convertido en un clásico de la historia económica de China, donde se analiza la integración de China, uno de los temas que hemos tratado en la mesa, en la integración de China en la economía mundial. Bien, desde aquí os lo recomendamos y os queremos convocar al debate que va a haber en espacio público sobre el TTIP el próximo jueves 24 de octubre a las 19 horas en Embajadores 35, aquí en Madrid, en el antiguo local de Traficantes de Sueños, en donde van a participar Antonio Espinosa, Lola Sánchez, Luis Rico y algún representante del PSOE, y estará moderado por Lourdes Lucía. Un debate fundamental, el TTIP, que nos afecta a la vida de todos los europeos, pero también dentro de que quiere jugar un papel dentro de este nuevo orden económico internacional. Fundamental que nos enteremos qué es lo que está ocurriendo con este tratado que amenaza nuestras vidas. Nosotros os convocamos 29 de octubre, sí, me estaban comentando por si se me ha pasado a decirlo, 29 de octubre, recordadlo, a las 19 horas en Embajadores 35. Nada, queremos despedirnos, muchísimas gracias. El próximo programa, dentro de 2 semanas, será sobre empleo, tema fundamental que tendrá que estar en el frontispicio de los programas económicos de aquí a las elecciones que se darán en diciembre en España, porque es uno de los grandes desafíos que tiene la economía española y que, por supuesto, condiciona el nivel de vida de los españoles. Y nosotros desde aquí, desde ECO, queremos también dar elementos de análisis. Muchísimas gracias y a todos y a todas, y por supuesto os pedimos difundir. Estará este programa en la página de Temex, ya sabéis, la televisión social de Público TV, y desde Econonuestra también queríamos pediros esa labor de difusión que es tan importante para la supervivencia de este programa. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Hasta luego.